podía conectar. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú? Bien, súper contenta de estar aquí contigo. Oye, pues muchísimas gracias por darte un tiempecito para platicar con todos nosotros. Yo feliz de la vida, feliz, feliz. Me encanta tu invitación, sabes que tu proyecto me fascina, así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Sí. Oye, Diana, pues obviamente hay muchísima gente que te conoce, ¿no? Que sabe de tu trabajo, pero vamos a remontarnos al ayer. Tú eres española, tú naciste en España. Yo nací en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, y Mm, mi familia se trasladó a México cuando yo tenía 10 años. mm, En realidad un mm. poco, es que ¿Y si recuerdas cosas? sí, por supuesto, muchísimo. Y yo supongo que les pasa a los migrantes un poco, ¿no? Que hay como que atesoras un poquito los recuerdos de la vida anterior. Entonces, sí, sí, por supuesto, primeros años pues de formación en todo sentido y de descanso. Mi primer cortometraje lo hice a los 6 años en la Universidad del País Vasco, todavía en España, y aquí ya empecé a estudiar actuación cuando tenía 13 años. Pero sí, sí tengo muy presente mi cultura y pues esos Sí. primeros años de infancia. Oye, pues todos sabemos quién es, quién fue tu gran madre. La verdad tienes una super esencia, la recordamos todos con mucho cariño, una mujer adelantada a su época, ¿no? Totalmente, mi madre siempre fue una especie de bicho raro que iba a vanguard de todos los demás y un poco lo que la conoce de su faceta como sexóloga es una parte chiquitita de su vida. En realidad fue una gran viajera, una emprendedora, montó una clínica de acupuntura y láser terapia en España, se fue a estudiar un doctorado en la Universidad de Pekín con sede en el Reino. Sobre todo era una viajera y una apasionada, pues eso, ¿no? De los viajes, de las culturas. Y era un personaje, pues maravilloso, ¿qué te digo? La extraño un montón. Sí, no, bueno, obviamente tú más, pero todos. Llegó a México y cuando le empezamos a escuchar cómo rompió también esos esquemas que hoy en día se empiezan a ver y por eso te veo que tú eres como tan activista, o sea, feminista como debemos de ser todos, ¿no? Pero ella decía las cosas como eran, ¿no? Buscaba también esa igualdad en el sexo, ¿no? Darle su lugar a la mujer. Pues mira, justo, fíjate que es un concepto que tenemos como medio arraigado, pero justo hablaba de cómo uno tiene que darse ese lugar, o sea, como si no vamos a relacionarnos iguales, y ahí hay muchísima tarea que hacer, tanto en hombres como en mujeres, pues entonces no se puede establecer. Seguimos finalmente a estereotipos, al final del día nos acaban asfixiando, yo creo, y bueno, la situación en México y en prácticamente todo el mundo respecto a la mujer siendo aterradora. Sí, por supuesto, me crié con todos esos hombres, mi madre, y siempre su educación fue muy enfática al respecto. Más bien a mí me educó y se toda la vida con la categoría de ser humano, de persona. Jamás me dijo por tener vagina y no iba a poder hacer ciertas cosas. Sí. Oye, y ahora que ya eres madre, ¿no? ¿Cómo, cómo le inculcas a tu hijo esto, ¿no? Es una gran pregunta y no creas que me ha dado vuelta muchísimo en la cabeza. Mi hijo ahorita tiene 30 años, ¿no? Mm, Eh, entonces sé que va a luchar independientemente de lo que digamos en casa, va una, digamos, va a mamar culturalmente ciertos estereotipos. Creo que en casa vamos a tener que hacer un gran énfasis por explicarle y decirle, ¿no? Está muy chiquitín, pero bueno, pues él lo que ve en casa es que sus dos padres trabajan y ganan dinero, sus dos padres se ocupan de las labores y aquí no hay en ese sentido ninguna discriminación, más bien hay hermanos que luchan juntos en pos de una vida en común. Eso esperaría poder inculcarle. La verdad, si lo logré o no, te lo voy a tener que decir en unos años. No, yo creo que sí, porque creo que el ejemplo que le están dando ambos, ¿no, Gustavo? Y tú es para que sea un hombre de bien, que vea como humanos todos y que respeta a todos por igual, que creo que eso es importante que te lo inculquen desde chico. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues ¿sabes qué pasa? Que no hay manera de ver la homosexualidad como algo raro. Es algo con lo que has convivido y al final es que las preferencias sexuales de las personas son su opción y no
absolutamente nada que ver con su calidad, su moral o su ética, ¿no? Afortunadamente ahora pues todo es muchísimo más abierto, pero yo en ese sentido creo que agradezco mucho eso, ¿no? Como la diversidad a la que... Sí. Oye, y regresando, supongamos, ahorita nos dices que tu primer corto, tu primer encuentro con el cine, o no sé, te digo, me imagino que las artes siempre han estado alrededor de ti, independientemente de lo que estudió tu mamá y viajaba, por la cultura también con los viajes es súper importante, pero ¿cómo te dio? ¿Sí sabías que querías ser actriz desde chiquita? Sí, de una manera bastante bizarra, es decir, jamás supe si esto iba a funcionar, yo solo sabía que me encantaba, ¿no? Y de hecho ese primer corto tuvo que ver con que yo estaba chingue, chingue, jode, jode, con que pues vino la oportunidad que un amigo de mi padrastro de la Facultad de Bellas Artes necesitaba una niña para un corto. Y en ese primer corto, recuerdo en una sola escena haber conectado absolutamente con lo que estaba haciendo y haber dicho, esto está increíble y me encanta, ¿no? Y te digo un poco, creo que no tenía idea lo que me metía, pero sí que quería hacer eso, Sí. curiosamente. Y entonces, ¿y cómo acabaste estudiando psicología? ¿Por tu mamá o cómo fue eso? Una historia muy graciosa. Bueno, pues al llegar a México yo estuve, o sea, me metí a talleres de actuación a los 13 años, debuté en teatro a los 14, seguí como con mis estudios normales. Fui la lacra de la escuela, así es que me corrieron, hice la secundaria y la prepa. Y cuando terminé la prepa, mi madre me dijo, aquí me traes otra carrera porque de actriz te vas a morir de hambre. Tenía poca razón, la verdad. Me dijo, no, tienes que hacer carrera porque puedes y porque son herramientas para la vida. Y entonces elegí psicología pensando que era un poco lo más afín. Me apasioné muchísimo con la carrera, me encantó. Justo no, para nada me atrajo la clínica, más bien me atrajo el lado de psicología experimental, el área de experimental. Y estuve trabajando un ratito en lo que terminaba la carrera, como en una línea de investigación que tenía que ver con psicología, es decir, con primates no humanos. Y Mm, pues me apasionó, pero llegó un punto en el que tuve que elegir qué quería seguir haciendo y evidentemente pues ganó el corazón. sí. Oye, pero me imagino que todo lo que estudiaste lo has aplicado de alguna manera a tu carrera, ¿no? Sí, no, Jorge, fíjate, me ha servido mucho la psicología para dar clases. Soy docente de actuación para directores de cine desde hace 10 años. Y para eso, curiosamente, sí tiene que ver cómo organizas tu conocimiento y cuáles son tus procesos metacognitivos. Pero al principio sí me iba a ayudar mucho para los personajes y llegó un punto donde dije, no, esto no está funcionando, porque analizar un personaje es justo lo contrario a habitar. Si tú empiezas a colocar etiquetas y analizar un personaje desde fuera, es una excelente manera para no abordarlo directamente, no meter las manos y los pies en ello. Entonces, la verdad es que sí tuve que dejar de lado un poco mis conocimientos sobre psicología y pues sí, a lo mejor te sirve de referencia saber que el personaje tiene determinada patología o determinado asunto, pero al rato hay que pasar a meterse en la piel del personaje y a defenderlo, nunca a juzgarlo. Y Mm. por eso te digo que no necesariamente. Oye, y aquí, entonces, paralelamente a tu escuela, a tus estudios normales, bueno, ¿no? Estás haciendo cosas en actuación. Sí, pues sí, continué sobre todo haciendo teatro independiente. Yo trabajé con José Luis Cruz en los primeros montajes de, creo que el segundo remontaje de Pedro Páramo, Val, debuté en teatro con los alumnos de Gurrola en esa época. David Evia dirigía una obra llamada Haces allí en Casa del Lago con un textos de Baudelaire, Cummings, Rapaón. Pues la verdad, cosas bien padres y bien interesantes, ¿no? Ujú. Y digamos que ya el descubrimiento del cine, que para mí fue maravilloso, vino después de esta primera experiencia, muchos años después, con Iván Ávila en un corto que se llama Vocación de Martirio, en Sí, 1998, me parece que es, ¿no? sí, algo así. Sí, sí, sí. No, Sí. no está en tu IMDb, pero estuviste con vocación de martirio y después ya vino tu primer protagónico, entonces. Después vino Adán y Eva, ¿no? Que menudo paquetote, no sabían la que me metía. Mm, En el mejor de los sentidos, lo digo pues, ¿no? Porque si no, tal vez me hubiera aterrado. Un poco Iván escribió ese proyecto pensando en que Junior Paulino, mi coprotagonista y expareja, y yo interpretáramos a esos personajes. Entonces, fue un proyecto prácticamente escrito para nosotros.
no es que tenga que ver con nuestra realidad, sino que tenía que ver con una serie de inquietudes que en ese momento él tenía de la pareja contemporánea, ¿no? Y una premisa pues bastante interesante. Y fue un trabajo loquísimo, rarísimo, maravilloso, maravilloso para mí. Sí, era una película atípica, ¿no? Para todo el cine mexicano que se había hecho, era como muy vanguardista para lo que se presentaba. Sí, de hecho en el estreno en Guadalajara pues hubo un poquillo ahí un escándalo, ¿no? Muchísima gente salía del cine, el contenido sexual de la película pues es, digo ya a ojos contemporáneos probablemente dices, bueno, pero en ese momento era bastante fuerte y Iván se estaba saliendo del rango de todo lo que se estaba filmando en ese momento en México, también hay que entenderlo, ¿no? Es una película muy larga de puros planos secuencia, absolutamente contemplativa, con una garra y un contenido sexual tremendos y un cuestionamiento al final pues sobre el tedio, ¿no? En las relaciones contemporáneas. Y pues nada, yo recuerdo en Guadalajara cuando la estrenamos, una señora se levantó del público súper enojada y me dijo, es que qué mensajes para darle a la juventud con esto, cómo se atreven, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estuvo ese lado y estuvo el otro lado de gente que le fascinó, sobre todo gente muy joven, pues que creía un poquito en ese discurso y que justo vio en pantalla algo que los reflejaba y que copiaron las bolsas del Oxxo de Eva y se iban casi que vestidos de Eva a las proyecciones. Entonces fue maravilloso. Sí, 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 y le fue muy bien en festivales a nivel internacional, la gente la aceptó mucho a nivel internacional. Sí, sí, sí. O sea, digamos, aquí en cartelera aguantó mucho tiempo, pero estuvimos con 3 copias. Eso no lo hacía nadie en ese momento. Y fuera sí giró bastante, ¿no? Yo recuerdo, o sea, pues yo fui al Festival de Mar del Plata, fue, bueno, la película fue un montón de lugares. Y sí, hubo buenas críticas por ahí de Variety, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí. Oye, y antes de, bueno, obviamente incursionaste, no como protagónica, pero hiciste un corto que se llama Tríptico, ¿lo recuerdas? Claro, es que Tríptico, de hecho, es parte de Adán y Eva. Lo que sucedió, Ah, la historia es muy chistosa porque Iván dijo, me gustaría filmar un largo como en etapas, porque no tengo dinero para filmarlo, entonces voy a filmar 3 cortos. Filmamos Tríptico y un gran amigo de él con el que estaba escribiendo otro guión, que después sería su siguiente película, uh -huh. le dijo, bueno, ¿cuánto necesitas para filmar lo siguiente, el siguiente corto? Pues tanto, creo que eran 70,000 pesos en esa época. Y este chavo se los dio. Entonces Iván nos convenció a todos de filmar este segundo corto para hacer un largo y no le avisó a nadie y la primera semana decidió filmar todo lo que pudiera, aunque no tenía dinero ni para revelar. O sea, todo el material que utilizamos era la época del 35, era regalado, puro short de los comerciales. Y entonces filmamos a guerrilla total con un crew súper reducido, sin un quinto, pero con toda la pasión. Y después ya obtuvo un apoyo para terminar la película en Argentina y poderla editar, ¿no? Pero en realidad eso es tríptico. Sí. Y ya después, bueno, has estado muy involucrada en cortometrajes. He hecho muchísimos, Jorge, y me encantan. Yo he aprendido prácticamente todo lo que sé de cine, pues de los equipos con los que he trabajado. Y en los cortos he aprendido mucho y siempre han significado para mí una especie de mística. Siempre tienen una magia, siento que aprendo algo importante, que me llevo el corazón lleno. Pues son muy mágicos, pero digo, en un largo te da tiempo como a encantarte, odiarte y pelearte. En un corto es amor de fin de semana. Ah, pues más rico. Más rico. No, pero me imagino que también aparte te ha permitido como hacer más personajes y diferentes, ¿no? A los que quizá en los largos que son más convencionales. Sí, en realidad sí, me ha permitido explorar una gama enorme de cosas. Y luego, y justamente yo he tenido casi personajes más relevantes en los cortos que en los largos. O sea, en los largos, en realidad, a excepción de Adán y Eva todavía y ahora de Retrato Tatuado, pues yo prácticamente toda mi carrera la he hecho de puros beats y puros personajes que aparecen y dicen una, dos o tres frases, ¿no? Entonces, sí, sí he tenido oportunidad de explorar mucho. Y curiosamente, este año, lo último que fue un cortito. Uh -huh. Antes de este confinamiento. Antes de la pandemia, fíjate, es la tesis de uno de mis alumnos de SAE. Y, Ajá. y hacía muchísimo tiempo que no participaba en cortos también.
pues un poco la maternidad te tiene en este filo de, bueno, pues tienes que trabajar lo que te dé de comer y elegir, ¿no? Entonces, la verdad es que no había hecho cortos, no había hecho proyectos de corazón, por decirlo así, sino que había estado como en el trabajo normal. Y viene esta propuesta de un alumno muy querido por mí, con un proyecto bellísimo, y entonces me lancé y me fui con ellos al Estado de México días a filmar. Oye, porque te agarró la maternidad en plena filmación, ¿no? Sí, es una historia muy chistosa, pues en realidad estuvimos todos 7, 8, 9 años, no sé cuántos, esperando, siempre ya vamos a filmar, no, siempre no hay dinero, siempre, ay, no. Y cuando yo ya dije, verdad, esto ya no se va a hacer, o sea, porque habían pasado 9 años, quiero que entiendan, ¿no? Y habíamos estado a punto de arrancar 4 veces o no sé cuántas. Pues llevaba un año buscando un bebé y de pronto me embarazo y todo es felicidad, todo es dicha. Y a los 2 meses me habla Julián y me dice, ya está, ya vamos a empezar ahora sí. Ah, Entonces, bueno, fui aterrada a la junta junto con Rubí Castillo, con mi manager, le dije, acompáñame, creo que me van a correr, y pues, con toda la razón, porque un ajá. protagónico de este tipo del mes 3 al 6 de embarazo, pues era un riesgo grande. Afortunadamente, Julián y Roberto Fiesco decidieron tomarlo y para así. Trabajé un montón durante todo el embarazo, la verdad. Hice también otra película, dos Fridas, Ujú. eh, una obra de teatro y bueno, pues di clase, que mi clase es en realidad bastante física, una semana antes de dar a luz, ¿no? Sí, me ponía a hacer plancha y mis alumnos me veían con cara de por Dios, se le va a salir el niño, pero Sí. Oye, y en relación, te digo, yo creo que te han llegado los largometrajes exactos para ser protagónica, ¿no? Y también, pues esas participaciones, no lo veo yo como bits, sino participaciones especiales que sí le han dado mucho a estos largometrajes, ¿no? Porque no me los imagino sin ti en esos papeles. La verdad creo que les aportas muchísimo. muchas gracias, querido. Pues qué enorme honor que me haces. La verdad es que, o sea, hablando concretamente de Aida Cisneros, es un sueño de personaje para cualquier actriz, ¿no? Una vengadora con una doble vida, pasado terrible y con una misión un poco, termina siendo una heroína, pero su misión es absolutamente heroica, ¿no? Entonces, la Sí. verdad es que fue una delicia interpretarlo. Me siento súper afortunada de que me hayan dado ese papel. ¿Y cómo ves ese papel en estos años, en estos últimos años que se ha dado como este boom que ya nos habíamos tardado, donde las mujeres tienen que levantar la voz? Pues mira, vino a caer en un momento el estreno crucial, ¿no? Con todo el movimiento feminista de por medio. Hay gente que pensaba que nos aprovechábamos de eso, ¿no? A ver, el guión está escrito hace 15 años, la película se intenta levantar hace 9 y está filmada hace 4. Sí, Qué terrible y qué jodido que siga tan actual el tema. Pero sí lo es, y yo pienso que es también un escape maravilloso la ficción, ¿no? Poderse ver en la ficción, qué cosa más deliciosa y más gozosa, porque pareciera que en la realidad todavía estamos absolutamente atorados con que nos rebasa, ¿no? sí, 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 en definitiva. Sí, había mucha gente que pensaba que era una cuestión como oportunista, ¿no? Que nada que ver. Y si así lo fuera, creo que estaba muy bien porque no hay muchas películas que toquen el tema. No, y sobre todo no hay muchas películas que versen sobre lo femenino. Eso es de las cosas que más me gustó del film, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, que mi película también, porque no es sobre las mujeres, es sobre lo femenino, y aquí sí me gustaría hacer una diferencia, ¿no? Ese femenino puede ser habitado también por una mujer biológica, que es la manera correcta de llamar a las transexuales. Al fin, la heroína absoluta de nuestra película es una mujer transexual. Entonces, versa sobre diversos feminos, sus puntos de vista, pero no deja de lado tampoco vicios ni defectos. Y eso me parece maravilloso porque creo que es perfección. Sí, 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 sin duda. Oye, pero estoy viendo que también tu relación con la gente de Mil Nubes, con Julián y con Roberto, pues fue ya desde hace mucho, ¿no? Porque estuviste con ellos desde Yo Soy la Felicidad, Desde Yo soy la felicidad de este mundo, sí, yo creo que eso fue lo primero. o fue antes. No, no, no.
fue antes, fue en Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Yo le Ujú. puse voz a la diosa. Eso fue lo primero que hice con Julián. Ajá. Eso fue lo primero. Yo admiro su trabajo desde hace muchísimo tiempo, el de los dos, porque me parecen extraordinarios creadores. Y había entrevistado a Julián, me parece que fue en el 2005, para un documento que estaba escribiendo sobre dirección de actores en el cine mexicano contemporáneo. Entonces, después de haber visto su película, Mil Nubes, y absolutamente fascinada, lo entrevisté, hicimos muy buen clip y después él me llamó para ponerle la voz a Rabioso Sol, Rabioso Cielo y después hacer una participación en Yo Soy la Felicidad. Pero ya, cuando Yo Soy la Felicidad, ya estábamos, teníamos entre manos ya la película, ¿no? Solo que no la podíamos filmar aún. Sí, sí, sí. A mí me había dicho, Háblanos de tus nuevos films. No tengo. pero tenías como en espera lo último que es Todo lo Invisible. ¿Esa qué Sí, participación de qué fue? es una participación pequeña. Ahí tengo una escenita con José María de Tavira que me la bomba trabajando, es un caso. Ajá. Eso es de lo que está pendiente por salir, en realidad, y este cortometraje que te decía que se llama Solo polvo para tus cenizas, y es Ah. de Mario Gerstein, es su tesis de titulación. ¿No te han dado ganas de escribir, de hacer un proyectito por ahí con tus amigos, con Gustavo? No sé, imagínate. Sí, la verdad es que sí, le tengo muchísimo respeto al oficio del guionista, entre respeto y terror, y es Sí. algo que tengo allí en la cabeza, pero creo que no ha cuajado, no ha llegado todavía el tema, o sea, no es que tenga un guión entre manos, pero sí, sí que me encantaría dirigir en algún momento, me parecería un gran reto, pero tengo mucho que aprender aún, ¿no? No es que uno se pueda lanzar al ruedo, creo. Claro. Bueno, pues veamos ahí si hay alguien que tenga una historia de dos mujeres talentosas como ustedes ahí, que la pase y a ver si se levanta. Por favor. Tu parte de la docencia, cuéntanos cómo se ha dado. Uy, eso ha sido una gran sorpresa vital y es una de las cosas que más feliz me hace, no sabes. Eh, pues bueno, surgió hace algunos años, estoy perdiendo la batería, ahí estoy otra vez. Ya. Eh, hace unos 9, 10 años aproximadamente, yo, o sea, de pronto decía, es que tengo la necesidad de dar clases, siento que los actores, los directores más bien necesitan actuar, necesitan una experiencia inmediata porque tengo la sensación de que como no entienden lo que hacen, la mayoría de ellos, lo que hacemos los actores, entonces Ujú. somos unos bichos raros para ellos y pues, nos ponen ahí y venga y acción, a lo mucho te dan una lectura del texto y se acabó, porque no saben de dónde sacamos los recursos ni nada, ¿no? Entonces me ocurrió esta idea, hablé con un amigo que en ese momento estaba dando clases en SAE Institute, era una universidad nueva que estaban abriendo aquí en México, y pues fui a dar primero un taller de 4 horas, les gustó mucho, luego empecé con una clase al trimestre y terminó convirtiéndose en 2 clases que doy en primer trimestre ya durante estos 9 años. Y pues, a mí me encanta, creo que a los chicos les gusta bastante también. Y parto de la idea de que entender al actor tiene que ver con actuar. Entonces pongo a los directores a actuar. Eso. Sí, porque SAE Institute no, es que mucha gente que piensa que nada más es una escuela como de animación, como que tiene que ver con nuevas tecnologías, con música, pero no sabe que también tiene esta parte de arte, de películas, ¿no? Por eso estás ahí. ¿Sí? ¿Y cuáles son las materias que das ahí? Pues les doy actuación en primer trimestre y luego Ujú. les doy trabajo del actor a cuadro y de actores en segundo trimestre. Siempre desde la perspectiva del actor, ¿no? Después ellos tienen clase con otros directores, las cosas. Ajá. Pero bueno, en primero son más ejercicios básicos de actuación y en segundo los pongo un poquito a trabajar con la cámara y a entender la relación entre el actor y la cámara y cómo dirigir de manera un poquito más eficaz actores que no están necesariamente refiriéndose a emociones, ¿no? Sino como con Ujú. objetivos, con la situación. Ajá. Sí, que eso es lo que te iba a decir, y es lo que dicen muchos actores y actrices, que hay muchos directores que no saben cómo relacionarse con los actores y las actrices. Entonces, pues es un objeto más, es un prop, y no, creo que es muy importante la dirección de actores, ¿no? Saber qué hacer. Pues es que le puedes sacar un provecho increíble a tus intérpretes, ¿no? Porque entiendes que son entes creativos que trabajan para construir tu ficción, que están de tu lado
y que cada vez que hacen preguntas y cuestionan, que estén cuestionando, sí, sino que están intentando construir la lógica de la situación, pues yo creo que el trabajo se puede potenciar de una manera bellísima. Y por supuesto, en la historia del cine hay ejemplos maravillosos. Mira cómo trabajaba Berman con sus actores, ¿no? Pero eran sus bichos, eran su material de trabajo y los dirigía en teatro y en cine y los conocía perfectamente, ¿no? Entonces sacaba lo mejor de cada uno. Sí, ¿tú le podrías recomendar eso a los nuevos directores, que sí tomaran un curso de dirección de actores, o cómo tendría que ser su relación con ellos? De actuación, a mí me parece básico. De Ujú, hecho, me parece que sería sano para cualquier persona en el mundo. O sea, creo que la actuación te da muchísimas herramientas a nivel personal y te enseña muchas cosas. Pero para los directores me parece que es prácticamente imprescindible. Si no te pones en los zapatos del otro, hay una parte donde es muy difícil entender de dónde saca los recursos un actor y cómo guiarlo de la mejor manera. Yo sí llevo años a eso, ¿no? A que el ponerse en los zapatos del actor y por lo menos atisbar de qué se trata el craft, ¿no? Como dicen estadounidenses, pues sin duda te va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor. ujú. Sí. ¿Y tú qué les podrías recomendar a los nuevos actores y actrices que están por primera vez en un set? ¿Qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tendrían que hacer? Ok, que observen, sobre Ujú, todo que observen con mucho cuidado. El movimiento en el set es muy particular y a diferencia del teatro, los actores somos el centro. Somos ujú, una parte muy importante, pero una parte más de esa maquinaria. Lo importante es la historia, ¿no? Eh, Sobre todo eso, la capacidad de observar, que no se agobien cuando 3 segundos antes de que digan acción van a tener encima al microfonista, al maquillista, al director, al asistente de dirección y a todo el mundo pidiendo, jalándole el pelo, es parte del trabajo. Tienen que aprender a relajarse en esa situación y si necesitan un minuto tienen que aprender a pedirlo también. ujú. Yo creo que eso sería, Sí, por supuesto hay mucho por ahí del oficio, ¿no? Pero eso, que estén pendientes eh, de sus acciones, absolutamente conscientes de sus acciones, para no arruinarle el trabajo al editor, ¿no? Eh, mm, y entonces elegir una serie de acciones en la escena y repetirlas con el mismo texto en el mismo momento. Variaciones sean de otro orden, pero que le den puntos de corte al lector. Creo que eso también es importante y no, normalmente no nos lo enseñan en la escuela. sí, 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 exacto. Creo que lo van como aprendiendo en el set, ¿no? Sí, A veces para bien, a veces para mal, a veces de una manera afortunada y a veces como con malas experiencias, pero ahí lo aprenden. sí. Sí, yo un poco lo aprendí así a la mala, ¿no? No tenía ni idea, la verdad, y después de una secuencia muy complicada en Buenos Aires de Adán y Eva, Ujú. Iván cuando estaba editando me habló y me dijo, es que ¿por qué hiciste y no repetiste y no dejaste la taza de café en el mismo momento? Dije, pero ¿por qué tenía que hacer eso? Claro, nadie me lo había explicado, ¿no? Entonces sí, Claro. yo lo aprendí a la mala, por eso es mi esperanza que los directores y los actores lo aprendan antes de echar a perder una secuencia. Sí. No, como dices, es muy importante precisamente para evitarte esos pasos, ¿no? Ahorrarlos y ser como más certeros cuando están en el set. Sí, claro, sin duda. Pues sí, porque en el set la verdad es que cagarla se paga muy caro, ¿no? Todo es muy caro. Digo, antes, pues era hasta el material con el que se filmaba. Ahora probablemente no, pero de todas formas, una hora de locación, una hora de todo el equipo, híjole, está cañón, ¿no? Está cañón. Sí, 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 involucran a muchas personas. Y también, ¿cómo es eso? Porque tú empezaste, me imagino que en la actuación, obviamente en teatro, pero Ujú. hay muchas diferencias marcadas en cine y muy marcadas ahora en las series, ¿no? Hablando de estos formatos televisivos, ¿cuáles son las diferencias que más tú puedes como notar? Bueno, esto principalmente que te decía que en el teatro el actor es el centro. El director juega un rato hasta que se estrena la obra, pero cuando se estrena es el público y el Claro. actor y no hay más. Y evidentemente transitas cada noche esa historia de principio a fin, ese espacio-tiempo sucede en realidad en el espacio del teatro. El Ujú, cine es de constructivo de naturaleza, entonces, pues o llevas un orden, creo, sobre todo hablando de personajes grandes en pantalla, o sea, grandes me refiero a protagónicos, coprotagónicos, con muchas escenas,
O lo tienes muy claro o es muy fácil perderte, porque de pronto estás filmando la secuencia 1, y luego la 19, y luego la 37, y luego la... Entonces, en ese sentido, para mí el trabajo previo es muy, muy importante. Ujú. Pero el cine tiene la maravilla de que todo es al detalle, ¿no? Se pasan horas para preparar una secuencia. Con Julián Rencor Tatuado filmábamos dos al día. Y eran a veces 17 ensayos porque el foco y la no secuencia tiene que ser súper específico y tal, ¿no? Y eso es bellísimo. Eso es bellísimo porque hay todo el tiempo del mundo para detallar eh, de una manera extraordinaria. En las series, pues bueno, es el trabajo a destajo. Tienes que Ujú. resolver, tienes que resolver ahí en ese momento. ¿Qué pasa? Que, no sé, yo la última experiencia que tuve, por ejemplo, en series así fuerte fue María Magdalena en Colombia. Yo Ujú. hacía un personaje relativamente grande, era la villana de toda la primera parte de la serie, la reina Herodías. Ujú. Entonces, bueno, tienes 12 horas de llamado diario, ¿no? Y luego llegas a tu casa a las 10, 11 de la noche y tienes 20 páginas de texto para el día siguiente, Ujú. más pues, tu vida, ¿no? O lo que quede de tu vida. Y Sí. así todos los días durante 4 o 5 meses. Es matador. Es matador y a veces permea la sensación de que es muy fácil que solo estés repitiendo textos, ¿no? Ujú. Y resolviendo en lo inmediato. Yo en ese proyecto en concreto tuve la fortuna de contar con un gran equipo. O sea, había grandes directores de actores, compañeros maravillosos, como gente muy dispuesta a sacar lo mejor de las escenas y a trabajar en serio. Ujú. Pero no siempre es así, ¿no? A veces es mucho trabajo a destajo. Entonces es mucha presión y dentro de esa presión tienes que encontrar la manera de hacer algo interesante, de hacer algo que esté padre también para ti, que sea un reto, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y defenderte, ¿no? Tú sola. O sea, te dejan eso, pero a final de cuentas, pues también eres tú, es tu cara y es lo que, cómo te va a ver la gente y proyectos futuros. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Dicen que eres tan buen último proyecto, ¿no? El más reciente. ¿Qué opinas de los actores de Hernán? Pues, ¿qué puedo opinar? Yo estuve coacheando ahí, estuve casi todo el tiempo en el set, que se me caía la baba de verlos trabajar. O sea, pues porque además, imagínate, venían actores extraordinarios españoles, o sea, todo el equipo de actores españoles maravilloso. El equipo de mexicanos, bueno, pues, ¿qué te digo? Ver trabajar a Silverio Palacios, a todos, la mayoría extraordinarios. Me encantó, lo disfruté mucho, aprendí mucho porque estuve mucho tiempo, digamos, en los monitores, porque justo estaba coacheando a Ishbel. A Ishbel le vi sacar lo mejor de sí. No tienen idea lo difícil que puede ser memorizar la cantidad de textos de una serie. Ishbel tenía textos en náhuatl, tenía textos también en maya y otros en español con acento español con dejo de maya. Ujú. Entonces, bueno, a mí me parece que están maravillosos, ¿no? Los actores de Hernán. Y fue una delicia verlos trabajar, ver trabajar a Víctor Clavijo, por ejemplo, ¿no? Un actor español que admiro muchísimo, que no conocía antes su trabajo. Padrísimo. Es una gozada verlos del otro lado. ¿Y cuáles ahí detectaste, coacheando actores, que pueden ser como los problemas más comunes que puedan tener? En general, en el set, bueno, que falta, los actores siempre pedimos que las cosas sean como nos dijeron desde hace mucho tiempo, que todo sea regular, que todo esté, ¿sabes? Como que los cambios de planes y las cosas nuevas están muy mal, porque siempre estamos en el aire. Actuar es siempre dar un salto al vacío. Entonces me di cuenta que en cuanto nos mueven el tapete, ¿no? De pronto te cambian las escenas del día o es como tú habías pensado la escena, sino que es en otro espacio, nos Ujú. empezamos a poner de los nervios. Tenemos que aprender a dar ese salto al vacío. También aprendí que hay compañeros maravillosos que son capaces de hacer lo que sea por sus pares y de quedarse a veces sin el corte a comer por darle la réplica fuera de cámara a otro actor. Hay actores que no, ¿no? Hay actores que son muy buenos actores y que son muy malos compañeros. Sí, sí. Y hay otros que son muy buenos y que son muy buenos compañeros. Todo eso aprendí. Sí, me imagino que ahí realmente con tanto tiempo que están conviviendo también, pues te das cuenta de quién es quién y su comportamiento, ¿no? Fuera de su papel. Ni te imaginas.
Es una ¿no? gran culpa, pues porque nosotros siempre nos vemos como compañeros, pero verlo todo en pantalla, ver cómo cada quien lidia con su capacidad, talento, inseguridad, fue muy ilustrativo en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Sí, que eso es lo que admiro yo muchísimo de ustedes como actores, como lo que tú dices, su capacidad de concentración, de meterse en un personaje y olvidarse de todas las cámaras, de toda la gente, de todos sus problemas, de las incomodidades incluso que pueden tener con otro compañero que no soportan, bueno, si Sí. es que hay que haber casos, ¿no? Pero es eso, también la parte personal, cómo la tienen que bloquear para dedicarse a hacer lo que deben de hacer. Eso sí, tienes toda la razón, pero para eso sirve muchísimo todo el entrenamiento previo en la escuela, ¿no? Justo porque te enseñan a ser un guerrero. El entrenamiento corporal de los actores a veces es casi militar. ¿Por qué? Ujú. Por eso. Que no importa si te peleaste con tu pareja en la mañana, si se te murió el gato, o si tú tienes que estar ahí y tienes que estar en el aquí y en el ahora de la ficción, con la cabeza ahí y efectivamente dejando de lado si el que tienes es tu ex, si te cae gordo, si lo adoras, si y bueno, y en cine está otra cosa y en series donde tampoco es que puedas olvidar la cámara, sino que tienes que trabajar con una doble conciencia permanente, ¿no? Por un lado tienes acción, pero por el otro lado no puedes tropezarte con el 5000 porque es un accidente, ¿no? Sí, 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 estar muy conscientes de su espacio y de su tiempo. Oye, aquí otra pregunta que te dicen, tres cosas que tiene que tener un director para hacer una película. Uf. Mira, para hacer una película, yo, o sea, diría de entrada, tiene que tener un guión. Una No, lana. tontería, pero el guión es muchísimo más importante que los actores, no nos engañemos, ¿no? Tiene que tener un guión, creo que tiene que saber lo que quiere, y idealmente que tenga buenos cómplices. Si me preguntas respecto a la dirección de actores, me parece que tiene que tener empatía, eh, tiene que tener mano izquierda. Dirigir actores es casi como tratar con niños a veces, ¿no? Ujú. Eh, y sobre todo tiene que tener claro lo que tiene, pero tiene que estar abierto a las propuestas. Y ese me parece que es el equilibrio más difícil de todos, ¿no? Ujú. Sí, 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 sin duda. Para ti, ¿qué debe de tener un buen cortometraje? Pues tiene que ser una historia redondita de entrada, ¿no? Siempre he escuchado que dicen eso y tienen toda la razón. A mí personalmente me gusta, no importa si es un largo, que me sacudan un poquito las entrañas. Ujú. Eh, Creo que como actriz lo que más valoro o presto atención cuando leo un guión de corto es que el personaje no tenga una sola faz, sino que haya varias capas o varias posibilidades de exploración, porque en cuanto caemos en los lugares comunes, híjole, es. Ujú. No te llama la atención, no te provoca. Pues se convierte en una caricatura y no hay mucho que trabajar ahí. Y se nota cuando, normalmente eso pasa cuando el director habla o habla de algo que no conoce a cabalidad, que no le mueve a cabalidad, o cuando de pronto oigo mucho a los directores decir es que no entiendo a este personaje, ¿no? Y es probablemente porque no lo han explorado a fondo o porque no tiene capas, porque está de una sola faz, ¿no? Lo que es interesantísimo es ver cómo somos en distintas situaciones, ¿no? Y ver un personaje que puede ser absolutamente amoroso en una situación y puede ser el más ojete en otra, por decir algo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Oye, ya ahorita hablabas que, bueno, le tienes mucho respeto al escribir, a la escritura, al guión, que no te aventarías como esto. Pero a la dirección sí, sí, sí podría, sí te llamaría como un poquito más la atención. Pues sí, porque además me encanta trabajar con los actores y Ujú. también dando clase y de pronto dando clase con Gustavo, que hemos dado varios talleres a actores profesionales también, como de del trabajo del actor a cuadro. La verdad es que me fascina ver el trabajo de mis compañeros. No sabes cómo me llena el corazón ver un actor saltando desde el abismo y yéndose de lleno para llegar a una escena, ¿no? Entonces Ujú. sí, creo que esa parte me haría muy feliz. No tengo nada en concreto de momento, estoy segura que lo abordaré en algún punto. Ujú. Obviamente también los directores y la gente de casting a veces creo que los encasillan, ¿no? Por cuestiones físicas u otros papeles que les gustaron, cómo los desarrollaron y quieren que los vuelvan a hacer. Muchísimo, yo creo que sobre todo hay mucha flojera, o sea, en general, ¿no?
te lo juro, porque es, ¿para quién tal papel? Pues fulano que lo ha hecho 3000 veces. No, además, México tiene una cantidad de actores maravillosos y actrices que no hacen cine, no por ninguna otra cosa, sino porque los directores no van al teatro y no ven la cantidad de talento joven que hay. No, digo, no nos olvidemos que cuando salió Amores Perros, por ejemplo, pues creo que Manuel Tel se fue al CUT, la escuela de teatro, a hacer el casting. Entonces no trabajó con los actores que en ese momento estaban súper en boga, que no sé si recuerdan, me parece que eran pues muchísimos los Bichir, por ahí, ¿no? Todas las películas en ese momento, sino eran actores que sacó de otros lugares. Eh, entonces creo que hace falta algo de eso. La realidad es que sí, bueno, pues sí nos ensartan el casting type y de ahí un poco uno no sale. Pero ¿qué pasa? Pasa eso, que al final no te emocionas tanto a hacer algo que has hecho 300,000 veces, ¿no? Yo he hecho muchos papeles, me fascina y me enloquece. Pero llega un momento donde digo, ¿de verdad tengo otro distinto para hacer? ¿No? Sí, solo sí, distinto, porque si no, no tiene que repetir lo mismo que ya sé o lo mismo que la gente ya vio. ¿No? Sí. Y si tú tuvieras que elegir algún personaje, como que te gustaría hacer, que no has hecho. Pues mira, me gustaría muchísimo hacer el personaje de una víctima, que por mi fisionomía nadie me lo daría probablemente. Probablemente nadie lo dé, ¿no? Pero ya he estado del otro lado, o sea, he sido la prosti, la golpeadora, la madreadora, la super ruda, entonces ahora me gustaría explorar ese otro lado, pero pues en general te diría que casi que cualquier personaje que llegue yo lo tomo con muchísimo gozo. El que yo rechace un personaje más bien tiene que ver en todo caso con que el guión de plano no me guste o con que sea algo que ya he hecho, que se parece mucho a lo que ya he hecho. Claro, sí, me imagino que te llena todo lo que te saca de tu zona de confort y que te permite experimentar otras cosas. Claro, y que te obliga a moverte de ese lugar y una parte padrísima de nuestro trabajo tiene que ver con toda la investigación, ¿no? Y con, si vas a ser una costurera, entonces pues te tienes que ir un día a una maquila y tienes que aprender y, es decir, siempre te quedas con algo de ganancia de los personajes y eso es maravilloso. Ujú. ¿Sí te gustaría entonces un papel que fuera como más vulnerable? Sí, probablemente me gustaría explorar ese otro lado, ¿no? O de timidez. Digo, sé que es difícil porque el aspecto fisionómico es muy fuerte en la pantalla. Pero si me preguntas qué me gustaría, sí. Claro, sí, sí, sin duda, precisamente creo que la gente de casting se va primero en lo físico y no por las aptitudes, este, ¿no? De actuación. Claro, y también tiene que ver con los directores, porque fíjate que últimamente en México tenemos muy buenos directores de casting. O sea, Ujú. sí hay gente especializada, sí hacen su chamba súper bien, conocen el rango de trabajo, pero muchas veces tiene que ver con que no todos los directores se dan el chance de ver a todos los actores en papeles distintos, digamos, ¿no? Ujú. Oye, aquí te preguntan, dice, recomiéndanos una serie mexicana con gente de la CDMX. Uf, pues ¿saben cuál acabo de terminar de ver y me parece que está extraordinaria? Ajá. El candidato. El candidato está, me parece que en Amazon Prime. Ajá. La vimos, sale Gustavo, pues están de protagonistas James Purefoy, está Erendira Ibarra y José María de Tavira. Ah, Muchísimos actores maravillosos. Está increíble la serie, está padrísima. Así que si puedan, véanla. va, perfecto. Yo no salgo ahí, pero pues me pidieron una recomendación, yo se las doy. No, eso está buenísimo también como esa objetividad que tienes también en ver producciones y que te gusten y que también las recomiendes, ¿no? De tus compañeros. Bueno, Colosio también. Colosio está espectacular, ¿no? Y además un proyecto dirigido por pura mujer chingona, ¿no? Bueno, se están haciendo muy buenas series en México, muy buenas. Pues algo que le quiero decir a toda la gente que te mandó un montón de besos, que te admira, que te quiere, que te quiere seguir viendo en pantalla chica, mediana, como en qué series, bueno, pueden ver Rencor Tatuado que está en Netflix, ¿no? Rencor Tatuado está en Netflix, María Magdalena también está en Netflix, Los Héroes del Norte no sé dónde está, pero por ahí también salgo, y están también 3 capítulos de Fear the Walking Dead, temporada 2. Y pues de momento es.
Y gracias a todos, gracias a los que estuvieron con nosotros. Les mando besos y abrazos, amigos muy queridos, alumnas y alumnos que adoro con todo mi corazón. Y pues gracias por invitarme a platicar. Querido mío, sabes que te adoro, que admiro muchísimo tu labor y tu pasión por los cortos como un medio propio de expresión. Sí, no, pues muchísimas gracias a ti, querida, gracias por tu talento, ¿no? Por dejarnos disfrutarlo, ¿no? Por ser también tan generosa también ahora en el ámbito académico, siempre se agradece porque se ve que tienes pasión y que te gusta lo que haces, que creo que eso es lo más importante. Me encanta. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, querido, y espero que nos podamos abrazar prontito. Sí, pues abrazo a tus chicos, cuídalos mucho, cuídense. Gracias. A todos, adiós.